particular. O sea, primero de todo, lo que es básico para cualquier empresa, cuál ha sido la evolución de su rentabilidad. Y acá es un tema, hablo de evolución y no del último dato necesariamente. ¿Por qué? Porque yo puedo estar mostrándoles en un estado contable trimestral que anualizada tengo una rentabilidad del 30%. Y cualquiera me podría preguntar, ¿y ese 30% es mucho o es poco? Y la realidad es que deberíamos mirar si veníamos hace un año o hace 2 años del 50%, bajamos al 40% y ahora estamos en el 30%, y tendremos que atender muy bien de por qué se está dando esta desmejora. Otra cosa es que estemos de un ratio negativo del 10%, nos fuimos al 20% y nos fuimos ahora al 30%. Es como decirle, estoy en 110 kilos. ¿Estás gordo? No, estoy gordo. Ahora, ¿estaba en 150 y bajé a 110 o estaba en 90 y subí a 110? Son dos realidades totalmente diferentes. Entonces, me interesa ver la rentabilidad, pero no solamente cuando hago análisis financiero mirar el último ratio, el último resultado, el que sea ahora el 30 de junio, la que tenga cierre el 31 de abril o el que sea, ese último resultado, sino cómo fue la evolución. Justamente dando este tema, pero a nivel de carrera de grado, ayer a un grupo les di que analicen 12 estados contables de una empresa en particular que habíamos elegido para analizar. ¿Qué significa? Que se tomen 3 años enteros y mirando las estacionalidades, o sea, los estados contables trimestrales. Entonces puedo ver cómo viene la evolución respecto a periodos anteriores. Entonces se llama análisis horizontal. Obviamente podría hacer análisis vertical, o sea, el peso de cada uno de los distintos componentes del activo sobre el activo total, el pasivo en relación al activo total. Entonces lo puedo hacer. Pero me interesa más ver esa evolución en términos horizontales durante 3 años enteros. Veo las estacionalidades de trimestre a trimestre y al mismo tiempo la comparación interanual. ¿Sí? Rentabilidad fundamental. Vamos a ver entre todos los que podemos observar algunos ratios de rentabilidad. La verdad es que puedo trabajar haciendo un tablito de comandos de 12 ratios o de 15 ratios o metiéndole 50 ratios. Y si quiero ser más sofisticado, busco 4 ratios de liquidez, 3 de lo otro, tanto, y me hago 80 ratios. Ahora, lo que importa es lo que me permite reflejar de la empresa. Vuelvo a repetir, si la rentabilidad está subiendo, si está bajando, poder entender por qué mejoró la rentabilidad sobre el activo, qué pasó con la rentabilidad sobre el patrimonio, ahora lo vamos a hablar. La liquidez, hay dos ratios de liquidez básicos que uno debe observar, la liquidez corriente y la liquidez ácida, supongo que todos lo recordarán, ahora lo vemos, y después ratios de endeudamiento y distintas rotaciones. Uno les agregaría también los ratios bursátiles, que son algunos indicadores ya entrando en la relación del precio de mercado de la acción con el valor libro, la ganancia que tiene por acción, y son indicadores que realmente son seguidos por aquellos que hacen análisis financiero para decidir o no comprar acciones. Por ejemplo, el dividendo por acción es como un cartelito que lleva la empresa en cuanto a su evolución. Si una empresa que usualmente pagaba dividendos por acciones en forma trimestral deja de hacerlo, pierde parte de su público. En el sentido de que, sobre todo en las economías más desarrolladas, las empresas son compradas desde fondos de inversión, por supuesto, fondos de pensiones, pero también el inversor individual, que quizás no está porque es odontólogo, porque es médico, porque es economista, pero no se dedica a los mercados. No está en el día a día comprando y vendiendo, buscando ganancias de capital, con vender más caro lo que compré, sino que lo tiene como si fuera un bono. Nada más que no quiere prestarle al Estado y lo que hace es invertir en una empresa, posiciona sus ahorros en esa empresa, se hace accionista de la empresa y lo que espera es que le pague dividendos trimestrales. Y si su pauta es pagar semestrales, semestrales, pero hasta incluso para que la acción suba, debería ser una consecuencia de la política de dividendos donde cada periodo pague un poquito más de dividendos. Por una cuestión simple, cuando hablamos de métodos de evaluación de empresas, uno de los métodos básicos era el dividendo descontado. Significa
hacer el valor presente de todos los dividendos que me va a estar pagando esta empresa de acá hasta el final de mi horizonte de inversión. Si el dividendo que descuento es cada vez mayor, obviamente que el precio de la acción va a ser más alto. Bajaría con un dividendo mayor si lo que sube es la tasa de interés, cosa que hemos dicho que potencialmente va a ocurrir, o casi nadie puede decir seguro, pero habría altas posibilidades que eso se mantenga en el tiempo. ¿Sí? Vamos a los ratios de rentabilidad. Es más, voy a aprovechar a escribirlos en vez de ir recorriendo cada cosa, por una cuestión también de eficiencia en el tiempo. Esperen que borro. Ratios de rentabilidad. ¿Qué ratios de rentabilidad uno observa generalmente? Después tiene que buscar la información y hacerlo varias veces la rentabilidad sobre ventas. Básico, operativo. Las ganancias antes de intereses e impuestos. O sea, tomo el estado de resultados, tengo el ingreso por ventas, para repasarlo, ingreso por ventas, le resto el costo de mercadería vendida, costo de mercadería, voy a ponerlo así, disculpen la letra, costo de mercadería vendida, esto lo llamaba contribución marginal, para recordarlo. Esto es un estado de resultados, ¿no? Le resto el resto de los costos administrativos, técnicos, de comercialización, lo que corresponda, otros costos, y me voy a estar encontrando con, o lo llamaban utilidad bruta, le vamos a poner ganancias antes de intereses e impuestos, para no tener dificultad de el nombre que le haya puesto cada profesor en cada una de las clases, o el libro que hayan leído, por si fuera el libro de español, voy a encontrar con este nombre, en otro voy a hablar de utilidades, con ingreso a las operaciones, distintas cuestiones. Bueno, le resto los intereses, pero voy a encontrar con las ganancias antes de impuestos, GAI, le restaré los impuestos y me voy a estar encontrando con las ganancias después de intereses e impuestos, utilidades netas o el nombre que le hayan puesto, intereses e impuestos. Esto es lo que realmente queda al final del día, al final del periodo, después de haber pagado todo. Acá está viviendo el resultado de las operaciones sin tener en cuenta ni el financiamiento ni los impuestos que debo pagar el Estado. Estamos tomando este valor, las ganancias antes de intereses e impuestos, totalmente operativo, en relación a los ingresos por ventas. ¿Qué me voy a encontrar? Que no hay un número. ¿Cuánto tiene que dar esto para estar bien? Y no es lo mismo ser una empresa, una fábrica que vende a distribuidores que ser un negocio que vende en forma minorista. Seguramente va a ser mayor. Ese margen también, si estoy hablando de un servicio, es relacionado a lo que es una empresa industrial. Cada sector tendrá un parámetro que le corresponde. Por supuesto que lo que me interesa no es solamente ese ratio, sino la evolución de ese ratio. Una empresa que, ejemplo, si hablábamos de energéticas, nos encontráramos que no pueden cobrar un precio más alto. Lo que efectivamente se llevan ellas a los bolsillos, no es lo que subsidia el Estado, pero no les permite el aumento de tarifas. Si desaparece el subsidio y el consumidor consume menos para tratar de evitar un aumento tan importante en lo que tiene que pagar a final de mes o cada bimestre. Quizás lo que suceda es que el ingreso por ventas no aumente ni siquiera al ritmo de la inflación, pero sí lo aumente porque aumenta el costo de la energía, el costo de mercadería vendida, así como tiene que pagar salarios, etc. Entonces este GAI termine disminuyendo a pesar de que sus ingresos por ventas, ponle que aumenta sin compensar la inflación. Pero esto es lo que puede suceder para las empresas de energía. Tendré que ver entonces si me posiciono o no, si me parecen tan interesantes o no como había planteado en la slide anterior. Tengo que ver si efectivamente va a suceder eso. Quizás me dicen, mira, la demanda es bastante inelástica, les permitimos un aumento de tarifas a Edenor.
Resultado, te va a bajar la cantidad, pero va a aumentar más la facturación porque los precios van a aumentar más proporcionalmente que la baja de la cantidad. Eso es demanda inelástica. Resultado, aunque te aumenten los costos, quizás tu GAI termine aumentando y aumente en proporción más que lo que fueron tus aumentos de ventas. Resultado, terminas mejorando tu resultado operativo. Cada empresa puede tener un resultado diferente en función de la evolución tanto de estructura de costos como ingresos que se puedan dar. ¿Mm? Tendré que analizar correctamente la empresa para ver qué es lo que espero a futuro, porque si me comienzan a disminuir este ratio paulatinamente, seguramente me va a golpear contra un segundo ratio que supongo que todos conocen, que es el ROA. ¿Mm? ¿El ROA qué era? El retorno sobre la O es de over y la A de assets, o sea, activos. Es la rentabilidad sobre el activo o retorno sobre el activo, por decir retorno. ¿Cómo se obtenía el ROA? Ganancias antes de intereses e impuestos, pero en relación ya no al ingreso por venta, sino que tomo una variable stock. Dije activos. Son los activos promedios. ¿Por qué promedios? Es el activo promedio porque estoy tomando al activo al inicio del periodo y el activo al final del periodo. Es como si yo dijera, tal empresa ganó 100 entre 31 de diciembre del año 2000, 31 del 12 del año 2021 y 31 del 12 del año 2022. Acá. Y el activo subió desde un valor al otro. Y en cuanto subió, supongamos que en las ganancias que tuvo la empresa. Esas ganancias estuvieron entre esta fecha y esta fecha. Acá estuvieron las ganancias antes de intereses e impuestos. También que me dirían, serían las de después. Bueno, pero pongámoslo acá. 31 del 12 a 31 del 12, pero del 2022. ¿Sobre qué divido? Sobre el primer periodo, supongamos, y además seamos bastante abiertos al resultado que voy a mostrar, póngale que esto era 100 y ahora se fue a 200. Stock de dinero que tengo disponible. Todavía no pagué interés en impuestos, eso es lo que me da después de impuestos, de interés en impuestos. Perfecto. Si divido sobre 100, hablaríamos de un ROA de 1 o 100%. Si divido sobre 200, es de 0,5 o 50%. No es lo mismo, entonces, dividir sobre el valor del inicio del periodo que dividir sobre el final del periodo. ¿Qué es lo que se hace? El promedio entre los dos. ¿Sí? Entonces el ROA lo voy a calcular como las ganancias antes de intereses e impuestos sobre el promedio de los activos. ¿Es lo que más importa a un accionista el ROA? ¿Es lo que más importa la rentabilidad sobre las ventas? La realidad es que no. Lo que más importa a un accionista sería otro ratio que voy a agregar ahora, que sería el ROE. Retorno sobre, pero esta E corresponde a equity. Sería para nosotros retorno sobre el patrimonio. ¿Mm? Equity, asimilado como acciones, asimilado como capital propio, sería el patrimonio para la empresa. ¿Cómo obtengo el ROE? Ahí sí tomo estas últimas ganancias, las que son después de intereses e impuestos, y las vinculo ya no con el activo, sino con el patrimonio. Entonces voy a hacer acá el cálculo. Así no tengo que borrar la pantallita. Tomo las ganancias después de intereses e impuestos y las divido sobre el patrimonio neto promedio. Lo mismo que pasaba con el activo. Tiene que ser el promedio porque si no, si vinculo con el patrimonio al comienzo del periodo va a dar un resultado y si vinculo con el patrimonio al final del periodo, otro resultado. Ahora, esto es realmente el ROE, lo que se lleva a los bolsillos del accionista, lo que se puede transformar en una reinversión de la empresa, lo que se puede transformar en una reserva de dinero para la empresa o el dividendo. Sin ROE positivo no hay dividendos.
No hay cómo sacar plata, o sea, no quedó plata acá al final. Cubrí mis gastos, cubrí acá mi costo de mercadería vendida, cubrí todos los otros gastos, pagué los intereses, pagué los impuestos y no me quedó nada para darle a los accionistas. Y una empresa bien gerenciada financieramente realmente es la que crea valor para los accionistas, la que es capaz de darle dividendo a los accionistas. Hace un ratito dije, hace unos minutos, una acción vale en función de los dividendos que pueda darme a futuro. Entonces, si no hay plata para dividendos, ¿para qué voy a tener las acciones de esa empresa? Resultado, quien gerencia financiera una empresa, quizás la estructura financieramente para, ¿qué sería lo lógico? Y ahora sí voy a borrar. Lo lógico sería que una empresa tenga un 10 de ROA y que digan no es nada del otro mundo, al contrario, bastante mediocre este resultado, un 10% de ROA, un 20% o lo que sea, y supongamos que es que gana 100 en relación a una inversión de capital de promedio 1000, digan, bueno, pero pará, me estructuro, me apalanco, tomo deuda, vamos a ser ultra generoso con la deuda. Una deuda que me sale el 2% anual. ¿Y en cuánto me endeudo? Me endeudo en 500 de los 1000. Pueden ser millones, pesos, lo que quiera. Bueno, ¿cuánto me sale pagar intereses por 500 si son el 2% anual? Si son el 2% anual, significarían 10. Bien. Entonces, si yo dijera, más allá de los impuestos, 10 pesos, 10 millones, lo que sea. Esta empresa ganaba antes de intereses e impuestos 100. Supongamos que paga de intereses 10. Perfecto. ¿Cuánto? Y por algún motivo pongamos de cero los impuestos y listo, o muy poquito de impuestos. O otros 10 pusiera impuestos, ya está. Dejo 90. ¿Cuánto es su verdadero capital? 500, lo otro fue prestado. Transformé un negocio del 10% para estructurarlo financieramente de esta manera a un negocio de 18%. Esto sería, obviamente, un ejemplo que termino de inventar, el resultado de una empresa bien estructurada financieramente. Lo que me interesa es este resultado, el ROE. El resultado que queda disponible para los accionistas. Esto es crear valor para los accionistas. Transformé una empresa del 10% en una del 18% y además me va a interesar que este comportamiento sea creciente. Entonces me quedaron estos 90 para o pagar dividendos o reinvertir en la empresa. Se va a justificar si reinvierte en la empresa porque va al futuro esto darle crecimiento a la empresa. Una empresa no va a crecer si no hay reinversión de utilidades. Cuanto mayor es la reinversión de utilidades, esto debe ser algo de finanzas que habrán visto alguna vez, G, tasa de crecimiento de la empresa, es tasa de reinversión por cualquiera sea el concepto de rentabilidad, rentabilidad sobre inversión. Si yo no reinvierto nada, gano dinero y no reinvierto nada, mi tasa de crecimiento va a ser cero. G. Acá quise poner una G aunque quedó así de feo. Entonces, ¿voy a crecer nada si esto es cero? Y aunque reinvierta el 100% de mis utilidades, si la rentabilidad que obtengo es cero, mi crecimiento es cero. Yo debo. ¿Qué dicen algunos autores? Ejemplo, el otro día me entusiasmé y puse a escuchar, dado que tengo acá la posibilidad de poner YouTube así, todos los videos de Kiyosaki. Me quedé trabajando, creo que fue el domingo, escuchando a Kiyosaki. Está bien, plantea realidades que no son de Argentina, como hacerse millonario haciendo esto, ojo. Comprate una propiedad, pero endeudate para comprar la propiedad. Resultado, de obtener una rentabilidad del 8% alquilando, o el 7%, lo que sea, pero te endeudaste al 2%, lo único que tenés que hacer es dedicarte a comprar propiedades y alquilarlas directamente. Dice, y te haces millonario, sí, una fórmula mágica que entonces todo el mundo haría lo mismo. Existen vaivenes de mercado, existen posibilidades de que no alquiles la propiedad, existen posibilidades de que la tasa de interés te suba, pero bueno, en resumen era eso. Pero sí dijo, lo digo, si las condiciones fueran esas, está perfecto. Me dedicaría a comprar propiedades y a alquilarlas, y lo único que quiero es tener más propiedades y listo. Y endeudado pago menos impuestos. Bárbaro, eso sería real.
Ahora, Argentina no es para hacer eso, aviso. Sí dijo algo muy simple. Reinvertí por lo menos el 30% de tus utilidades. Y ahí coincide con lo mismo que estoy diciendo. De lo que tengas, no te llenes de gastos. Reinvertí. Y invertí en acciones, y no importa si las acciones subieron o bajaron, promedia, anda poniendo todos los meses una suma de dinero en esa acción que vos elegiste. Y también puede ser una buena estrategia. Porque de golpe, si yo quiero comprar una empresa, porque digo, para mí es el futuro, Bioceres, por Argentina, por el negocio agrícola, etcétera, etcétera, y la tecnología buscando al agro, y todos los meses separo 20, 10, 15, 50 mil pesos, lo que pueda, y me compro acciones independientemente de cuál sea el precio. Es su visión de inversión sin estar todo el día en el mercado de capitales. Uno diría, cuando se encarece, vendela, después recomprarlo, aumentar dinero en el fondo y lo irías haciendo. Pero donde hay una coincidencia es esto. No vas a poder reinvertir 100%. Invertir en tu educación, como están haciendo, invierte en otras cuestiones, no necesariamente nada más que en activos. Perfecto. Pero asegúrate de, aunque sea el 30%, en algo que te genere, si es posible, un ingreso pasivo. Algo que no tengas que estar trabajando detrás de eso, donde inviertes y te generes. Y obviamente, elegite targets, empresas, que den potencialmente una rentabilidad positiva. Puede haber momentos malos, pero elegite empresas que tengan buenos negocios, buenos fundamentos. Hablaba, y quizás demasiado, dice, analizo 100 para elegir un negocio. Bueno, tendrá el tiempo del mundo, o tendrá muchas opciones de negocios o un ejército de gente analizando negocios. Pero sí, no podés, porque viste un negocio e invertir. Tenés que analizarlo y compararlo con muchos negocios. Como uno está planteando acá, elijo sector y analizo las empresas del sector. De última son 5, 10, 4. Si ninguna me conforma, pude haber tenido la intuición de que era un buen negocio, pero al analizarla me doy cuenta que no, no invierto. Quizás no sea el momento óptimo de hacerlo. Como dije, Consultatio me parece una excelente empresa. ¿Cómo no voy a confiar en la sapiencia y capacidad de hacer negocios de quien armó Nordelta? O que ha armado en La Pedrera negocios, o en tal lugares, barrios privados excelentes, que han funcionado muy bien. El tema es si es el momento óptimo de invertir en esos negocios, ¿sí? Lo puedo tener en cartera, cuando me parezca que es el momento de invertir, activar, y quizás en vez de comprarte la acción de Consultatio en dólar hoy, $1, te la puedes comprar a 70 centavos de dólar, llevado a dólares dentro de 5 meses. Y ahí sí parece interesante. Ahora, son negocios que han dado rentabilidad positiva casi siempre a lo largo de su historia, más allá de la coyuntura. Si yo invierto una suma de dinero que no es fija, sino un porcentaje de mi ingreso paulatinamente todos los meses a negocios de rentabilidad positiva, necesariamente el resultado va a ser que va a incrementar mi patrimonio, que es generalmente por lo cual el grueso de la gente invierte en activos financieros. Generalmente la tendencia primero es ir a propiedades y después ir a bonos y después ir a acciones. Propiedades hay que ver si todo el mundo desea hacerlo, pero más o menos la historia es esa. Pero la persona busca la seguridad e invierte en propiedades, después bonos, después acciones y después cliente de banca privada. Pues ya tiene un patrimonio y está buscando ver cómo hacer para pagar menos impuestos. Y va a buscar opciones más sofisticadas de inversión. En cualquiera sea, si esto no se da, no voy a tener crecimiento, y si no tengo la costumbre de incrementar mi patrimonio, mi crecimiento va a depender nada más del resultado que tenga la inversión. De esta manera lo potencio, tanto porque agrego más capital, así como tanto porque el capital lo voy recolocando a opciones más rentables, porque acá también hay un error, casi digo conceptual comercial, y no quiero porque también estuve en ese lugar. Quizás no tengo el tiempo que es finito para atender a todos los clientes permanentemente y llamarlo, decirles, deshaga esa posición y pase a tal otra. Es más, no quiero ser responsable si hay una pérdida. ¿Mm? Yo no estoy para gestionar necesariamente el activo. Gabriela, no sé si estás escuchando. Vos tenés la posibilidad de llamar a un cliente y decirle, me parece que le conviene irse de acá al otro.
o le mandás el No, informe y no. que él decida. Le mando exactamente que tome la decisión. Además, imagínate que con 5 clientes es una cosa. Me acuerdo, tenía 100 clientes en un área de bancos Exacto. privados. ¿Cómo haces para atender? Al que te Imposible. viene porque no le anda la tarjeta en el exterior, el otro que te plantea que tiene que ver el seguro para el viaje de tal otro, O el que abre la impuestos, cuenta que sé. nueva, o este y el otro, y además tenés que estar atrás, mentalmente recordando o tener un Excel o un sistemita que no lo tenés porque son cuentas individuales, donde sepas dónde está la posición de cada uno y que hoy va a bajar la acción de Tesla y tenés No, no, no. que ir a vender Tesla. Te volvés loca, no podés. Imposible. Además, serías responsable de si pierde. No, no, no. Por eso nosotros siempre decimos, le mando el informe, la decisión es suya. Para que... Exactamente. Sí. Ah, yo estoy en otra posición, yo gestiono las cuentas. Es una posición diferente. Entonces, ¿qué es lo que haces? La verdad es que tenés que estar recorriendo todos los días las cuentas. Y todos los días cambiando la composición de la cartera, no sé si todos los días, paulatinamente adecuando la gestión de las carteras a donde parece que va a ser más rentable. ¿Y cómo se mide? Al final del mes, el cierre o el de cada uno, porque son, al ser tantos, son como Visa, toda la semana van cerrando algunos, viendo el resultado de rentabilidad en el último mes acumulado, aunque sea del 9 al 9, de tal fecha a tal fecha, el que sea. Entonces, ahí es donde se ve el resultado. Quien no reinvierte y dice empiezo a ganar plata y por eso empiezo a retirar, lo que ve es que su crecimiento en vez de ser positivo es negativo. Entonces me engolosino, empecé a ver que gano plata y empiezo a viajar, a hacer esto y lo otro. Y necesito $5.000 porque voy de viaje, hago esto. Se queda sin el patrimonio. El problema está el que fija un objetivo de crecimiento mirando su retiro en el futuro, lo que sea, y después termina gastándoselo en viajes. Bueno, es lo mismo que escuchaba el otro día a este hombre que ha hecho un bestseller y lo que ha uno por la práctica visto en la realidad durante 20 y pico de años de manejar inversiones, ¿no? Volviendo a este punto, porque nada más me queda en la rentabilidad y cuando sea en un momento me va a avisar que está terminando este Zoom. ¿Qué otra cosa debemos considerar además de la rentabilidad? La rentabilidad sobre el patrimonio es claro, la liquidez. En la gestión de activos cobra también importancia, no solo la rentabilidad, sino tener la liquidez adecuada. ¿Qué significa esto? Si lo hablo de empresas, una liquidez corriente, que es, digo, la liquidez adecuada en la gestión del patrimonio, está bien, pero acá estoy hablando de la liquidez de las empresas, ya me cambiaba el tema. La liquidez corriente, tengo que ver si la empresa, cuando la estoy analizando como target, tiene una capacidad de disponer de activo de corto plazo para cubrir sus obligaciones. Imagínense que tiene un problema de liquidez una empresa y la obliga a endeudarse caro, en tasa variable y seguramente condiciones que no hubiese elegido si es que hubiese tenido el tiempo de buscar el crédito o buscar distintas alternativas de crédito, cuando además no tenía esa situación acuciante de liquidez. La liquidez corriente es activo corriente sobre pasivo corriente o circulante o de corto plazo, lo pueden llamar de distintas maneras. Activo corriente sobre pasivo corriente y acá tengo un problemón. Imagínense que en ese activo corriente puedo tener distintos componentes. El activo corriente es el efectivo, caja y bancos, las cuentas por cobrar y el inventario. O sea, existencias, bienes de cambio, como lo quieran llamar. Yo voy a poner acá existencias por una cuestión de espacio. Existencias. ¿Qué es esto? Materias primas, bienes en proceso de elaboración, o sea, un auto sin las puertas, bienes en proceso y bienes terminados. ¿Cuánto vale un auto sin puertas? Digo por la situación de la industria automotriz en este momento. No hay neumáticos, está bien, tiene los neumáticos, no entran los componentes importados, la computadorita del auto. Puedo tener todo el auto armado, no tiene la computadora, no funciona. Lo estoy llevando al extremo, ¿no? Pero las existencias, las materias primas,
no vale nada para un fabricante, en el sentido de que tiene que ir al que lo proveyó y decirle te las devuelvo, hay que ver si me las aceptan, a cuánto me las aceptan, la vendo a un competidor y me las compro a mitad de precio. Los bienes en proceso no tienen tanto valor. Incluso el bien terminado, hay que ver si no soy, lo daba justamente un ejemplo ayer, Tommy Hilfiger invirtiendo en toda una temporada de chombas para varón color salmón y verde agua y amarillo. ¿Con qué te encontrás? Que normalmente esa chomba salía, esa remera deportiva a $55, precio tradicional de esa empresa. Esos productos los vendieron a $10. Significa tuve que asumir una pérdida tremenda porque me equivocó. Lo tengo en inventario y quizás lo tenía a un costo de producción de $30 y así lo tenía evaluado o a 25. Ahora, cuando tuve que salir a sacarme de encima las chombas de color amarillo, las moradas y las verde agua, las tuve que poner a $10 y andaba la gente en algún lugar con las bolsitas Tommy con $10 y entrabas en el local de esa empresa a nivel, llamémoslo, regional y eran esos colores y no había ni blanco, ni azul, ni negro, ni gris. Era todo eso para venderle a la gente y sacarse de encima esa super promo que eran ese error. O sea que ese bien de cambio, si lo tengo que liquidar, después no vale nada. Por eso se hace el cálculo de la liquidez ácida. Porque puede ser que el inventario, cuando lo quiera transformar en efectivo, no sea realmente capaz de traducirse en la suma de dinero que yo tengo proyectado. Puede ser que yo siga produciendo, a pesar de no vender nada a nadie, y sigo produciendo. Y lo pongo en el inventario, es contabilidad creativa hasta quieren. ¿Por qué? Porque lo pongo a precio de venta en vez de a precio de reposición. Quiebro las normas, me doy la mano y digo, qué bueno, produje a 30 y vale 55, me doy la mano y digo, termino de ganar 25 cada vez que tengo un producto en stock. Sería falsear un estado contable. ¿Cuántas veces ha sucedido? El escándalo Enron, antes de la crisis de las hipotecas, o sobre ese momento, fue justamente que hasta las propias empresas de auditoría habían falseado un montón de números correspondientes a la principal, una de las principales empresas petroleras de Estados Unidos. Si eso pasa con empresas de oferta pública, ni hablar con los balancitos sin auditoría que van a un banco a buscar un crédito. ¿Mm? O sea, los activos, etcétera, muchas veces están valuados de cualquier manera. Alguien pone la firma que está bien o, yendo a la realidad práctica, de golpe en el anexo del anexo explica que los créditos sociales eran créditos a los socios de la empresa. Digo por un caso real que una vez me pasó. Y era que la empresa tenía inflados los activos corrientes a partir de que daba mucho crédito. Y los créditos no eran más que los créditos a los propios socios de la empresa y los habían llamado créditos sociales, o decías, da créditos a ONG. Cuando entrabas al anexo del anexo, estaba explicado que los créditos sociales eran los créditos societarios y eran los socios de la empresa. Lo mismo estaban pidiendo el crédito, o que estaban pidiendo la financiación en el mercado que corresponda. O sea, la contabilidad creativa no tiene límite. Lo ha hecho Guzmán con nuestro presupuesto, de ahí para abajo podemos contabilizar muchas cosas sin infligir necesariamente todas las reglas contables, pero dando lugar sí a la creatividad. Entonces, efectivo más, eso es para mirar muchas veces los estados contables de las empresas que cotizan, porque por el contrario pueden tener activos muy subvaluados, así como sobrevaluados. ¿Sí? Subvaluado significa que tengan bienes inmuebles que valen más que la empresa. ¿Mm? Y ahí es donde me encuentro que empresas tienen valores o cotizaciones que son bajas en relación a su verdadero activo si lo llevo a precio de mercado. Un ejemplo, Molinos Juan Semino, con puertos privados, muchos terrenos, etcétera, y sin embargo valuados a valor, como da la contabilidad a históricos, sin ajuste por inflación. La verdad es que si evaluaras todos esos activos, vale, me parece a mí, a ojo, porque lo he hecho, más de lo que valía cuando valía 5 pesos con 50. Hoy Molinos Consemino vale, creo que vale 9 pesos o 10 pesos. Hasta hace poco valían 6 pesos. Los activos, más allá de su negocio agrícola, igual están totalmente subvaluados por lo que dice en el balance, y uno tomando Caña de Gómez, la zona donde está,
y cuánto valen los distintos activos, o un puerto privado instalado funcionando en esa zona. Bueno, efectivo más cuentas por cobrar. Igual la empresa no vale por sus activos, sino por sus flujos, su capacidad de dar dividendos. Digo, por esa empresa, mientras que escribo acá, no da dividendos. Siempre lo que da utilidad se va al directorio. El resultado, ser accionista minoritario no vale la pena. Nunca vas a ganar demasiado. Digo, para no dar una información de decir, esto se va a revalorar, se revalorizó por las noticias del agro, pero para los accionistas minoritarios generalmente no hay nada de utilidad, es más allá de la ganancia de capital. Estos son los distintos ratios de liquidez. Liquidez corriente y liquidez ácida para una empresa que tenga una liquidez corriente ya menor que 1, tiene un problema, seguramente la liquidez ácida va a ser peor. Si al mismo tiempo, cuando hago el análisis, lo que me encuentro es que hubo un gran crecimiento de inventario, es una empresa con, si no tiene ya problemas financieros, los va a tener. Está acumulando stock. Si me dicen que es una empresa que está acumulando camisetas de Argentina porque viene el Mundial, bueno, espera venderlas todo durante el Mundial y listo. El problema está y si es una empresa que vende cemento, tiene la fábrica funcionando a full o a cero, y lo que hace es aumentar bienes de cambio y no los está comercializando. El activo corriente quizás suba, pero solamente voy a estar viendo que está aumentando la deuda con proveedores o la deuda de corto plazo, sistema financiero. Esa empresa está aumentando su stock de un bien que no necesariamente está comercializando y haciéndolo rotar, y aumentando sus obligaciones de corto plazo, va a tener que endeudarse para pagar las deudas. Si veo eso, escapo de esa empresa. Por supuesto que lo voy a estar viendo entonces haciendo un análisis horizontal, como dije antes, tomando varios cuatrimestres, respetando que hay estacionalidades, por eso varios cuatrimestres y varios años, y de esa manera pudiendo determinar si los fundamentos de la empresa muestran que es una empresa que tiene una evolución esperada buena o una empresa con dificultades. Acuérdense que cuando uno hace los ratios y hace este tipo de análisis, lo que está haciendo es, si fuera un paciente, sacando una radiografía, una tomografía, el análisis de sangre, y está tratando de ver un diagnóstico para, en función del diagnóstico, si uno está haciendo reingeniería o consultoría, ¿qué hacer? Si no está ahí, está en posición de inversor, ver qué quieren hacer para modificar esa situación. Si me dicen que están en Disneylandia y tienen ratios que no lo demuestran, lo que tengo que hacer es escaparme, porque no digo que estoy frente a una empresa que va a caer como la crisis del 29, pero una empresa que en algún momento va a sufrir algún tipo de problema. Se Y ahí corta, profe, me parece que queda un minuto. último minuto, sí. Bueno, mire que la última vez tardó como 5 fácil o un poquito más reconectarse. No quiero dejar esto por la mitad, así que corto yo ahora y damos aunque sea 15 minutos, termino con los ratios y nos vemos la semana que viene. ¿Les parece? Ok. ¿Eh? Ok. Discúlpeme si tardamos más de 5 minutos.